Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde y a la hora que nos escuchen. Esto es Desde la Facultad, un programa de La Voz del Derecho, un programa radial originado por parte del doctor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional. Nuestro programa Desde la Facultad se enfoca en dar opiniones cuasi jurídicas alrededor de temas que creemos que son relevantes para los jóvenes, y la idea es hacerlo precisamente por eso desde las facultades, no solo de Derecho, sino como en este caso que contamos con nuestro invitado Alejandro Cuadros, que pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas de la Javeriana, y además es coordinador de Nuevas Generaciones del Partido Conservador para todas las universidades de manera nacional. También aceptamos politólogos, y en general lo importante es que provengan desde las facultades, como siempre invitando a todas las personas que quieran contribuir al programa y a compartir su opinión acerca de los temas que crean que son relevantes para los jóvenes y para la sociedad en general. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, que es alrededor del 420. El 420 es una celebración en donde es una de las celebraciones más grandes que se ha constituido alrededor, pues en general, de la marihuana como tal. Está originada en un pueblo de California, es la tesis más aceptada, en donde alrededor de 4 amigos se encontraban detrás de un local o un sitio que quedaba cerca de su colegio a las 4:20 de la tarde, pues para consumir marihuana, por lo cual ellos dicen, y se ha acorde a High Life, que es una de las páginas pues más conocidas de notas alrededor del cannabis, que esta es la historia más verídica, y ellos mismos dentro de su colegio comenzaron a hacerle publicidad pues a esta fecha, a este momento especial de 420, en donde pues se consumía marihuana, y se empezó a volver prácticamente un código entre las personas del colegio, que luego, ampliándose hacia otras áreas, ganó la popularidad mundial pues que hoy tenemos alrededor de este tema. Hay otras tesis acerca de que pudo haber sido originado el número por ejemplo, el Código Policivo de California de los 70s, pero no hay evidencia al respecto de esto. Decían que la falta criminal era la 420, pero eso no está asegurado. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del 420, vamos a estar hablando acerca del cannabis. Yo creo que vamos a tocar algunos temas alrededor de las drogas en general, los estupefacientes, los decretos que rodean esto. Por ejemplo, el decreto 1669 del 64, que ya lo hemos mencionado en otros programas también, en donde se estableció la prohibición total de consumo de sustancias estupefacientes y denominó a dichas sustancias como antisociales. Luego, tratados o convenios de estupefacientes de las Naciones Unidas, en donde se clasificaron las sustancias clasificadas como estupefacientes. Entender que los estupefacientes se entienden como sustancias que generan una alta posibilidad de generar dependencia, dentro de las cuales se encontraban el cannabis, el opio, la heroína, la metadona, la cocaína, la hoja de coca, la oxicodona. También el convenio de sustancias psicotrópicas del 71, el cual perseguía la misma finalidad que el tratado del 61, pero frente a las sustancias psicotrópicas, que las psicotrópicas son aquellas sustancias que generan alucinaciones y distorsiones de realidad al sujeto. Convenciones como la de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas del 88, estableciendo una cooperación internacional que batallara contra la fuerza de producción y distribución mundial de sustancias. Y
vamos a hablar acerca de temas como la dosis mínima, la dosis de aprovisionamiento, eso qué significa, sentencias como la C-221 del 94 y temas que también nos parecen importantes alrededor de la legalización, como lo que es en general la distribución, el papel que cumple Colombia, entonces nosotros qué pensamos como jóvenes. Y precisamente por tener acá a Alejandro, yo creo que la primera pregunta, por la medio postura que nosotros conocemos que él tiene, de pronto no tanto personalmente, pero ¿cuál sería la postura, cuáles serían las ideas o los principales argumentos que utilizaría una persona que hoy en día estaría en contra de la legalización, pues para abogar en contra de ella realmente? Pues como conservadores lo que creemos es que prima el bien común por encima del bien individual. Y si bien es importante el libre desarrollo de la personalidad, por ejemplo, no podemos dejar a un lado el costo social que tiene una acción como la legalización de la marihuana en términos generales, incluso en términos jurídicos. Yo me quedo más en el cuasi que en el jurídico para este podcast porque soy estudiante de otra carrera, pero en términos jurídicos el tema de el retirar la plena facultad cerebral del individuo en sus acciones ya representa problemas, como lo ha venido presentando también el tema del alicoramiento excesivo en muchos casos pues, icónicos de la justicia colombiana. Entonces es más como un tema de no proveerle el espacio también a la marihuana, porque precisamente mencionando el alcohol, entonces, ¿por qué sí permitir el consumo de alcohol libremente, por ejemplo, y no el consumo de cannabis en público, por ejemplo? Pues eso responde a cuestiones históricas. El alcohol fue prohibido en un tiempo, hoy en día pues por muchas manos que influyeron en eso es legal. Hay un problema de salud pública con el alcohol que creo que no es secreto para nadie, pero el hecho de que ya haya sustancias problemáticas en términos de la convivencia, pues no implica que debamos legalizar todas las otras que también puedan ser problemáticas en todo caso, para la sociedad. Yo sí pienso que se debe intentar reconstruir ese concepto del costo social. Y es que si miramos la historia de la guerra contra las drogas, vamos a darnos cuenta de que hay una historia xenófoba y racista. Digamos, en los Estados Unidos, cuando los cantantes de jazz, que en su mayoría pues, eran personas racializadas, incluso pues todas eran personas racializadas, hacían canciones sobre la marihuana, pues entonces a partir del racismo de Estados Unidos se criminalizó esa conducta, y también viendo que quienes la estaban cultivando eran los de México, eran precisamente los que la cultivaban, pues se terminó haciendo una tesis xenófoba contra esa sustancia, la marihuana. Entonces, yo creo que esa criminalización se debe de construir bajo esos aspectos, y por eso, partiendo de que la tesis histórica, desde mi perspectiva, es errónea, pues yo creo que se debe propender por la legalización, además teniendo en cuenta todos los beneficios que traería la legalización en términos de salud pública, en términos de que se podría revisar mejor las sustancias, o que cuando se va a comercializar, por ejemplo, no sé, un osito que tenga marihuana, pues ahí debería también revisarse cuál es la cantidad de marihuana que tiene para que no se termine pues afectando a la ciudadanía. Hay una cosa, y es que es distinta la legalización de la sustancia a la legalización del consumo de la sustancia. Cuando usted habla, por ejemplo, de un oso que tenga marihuana, pues ahí estamos hablando de un uso industrial, que hace poquito ya el gobierno reguló el uso industrial de la marihuana, el decreto se expidió y bueno, todo. Por otro lado, el tema de la criminalización histórica, pues en ese momento estamos hablando por los efectos que tiene y por las implicaciones de una cantidad exorbitante de individuos con estas condiciones en la sociedad. Acá ya no hay un tema racial. Yo creo incluso que en Estados Unidos, dentro de la misma población estadounidense, está más normalizado de lo que está entre los latinos. El argumento racial histórico se cae por el contexto actual. Aquí el debate es en términos de conveniencia para la sociedad, y el costo social está en el impacto del consumo directamente y no en quién sea el consumidor. Pero pues como profundizar un poco más en lo de la legalización del consumo y no en la legalización
Claro, hoy en día en Colombia, por ejemplo, es legal el uso del cannabis para aceites de cocina o para 1000 usos industriales. Yo no me sé de memoria el decreto, sé que mediante decreto hace unos meses el gobierno permitió su uso industrial, así como está permitido su uso medicinal y los cultivos también, siempre y cuando respondan a estas razones, pero el consumo individual como psicotrópico o como psicoactivo, pues es el tema en el que yo creo que se debería centrar el debate, porque no vale la pena centrarnos en temas ya, pues, que ya está legalizado. De hecho, muy recientemente es que ocurrió pues, lo que está hablando Alejandro acá, en donde el viernes 1 de abril el Gobierno Nacional expidió la resolución 539 que reglamenta el decreto 811/2021 sobre las operaciones de comercio exterior de semillas para siembra, grano, componente vegetal, planta de cannabis y derivados del cannabis. Es decir, en este momento nosotros estamos en un punto muy extraño porque estamos diciendo que se puede plantar inclusive dentro de los hogares de las personas, porque acá se pueden plantar hasta 20 plantas, si no estoy mal. Se puede consumir dentro de las casas de las personas, que eso no se puede en todos los lugares, porque legislaciones, digamos, como por ejemplo la del Reino Unido, prohíbe totalmente el consumo de cannabis, inclusive dentro de las casas de las personas. Entonces vemos que nuestra regulación, la verdad, es bastante permisiva en cuanto a que, y acá voy a leer una parte un poco extenso, pero que me parece muy importante que leamos acerca del fundamento de la dosis personal en la sentencia C221 del 94, en donde se estableció que el legislador no puede válidamente establecer más limitaciones que aquellas que están en armonía con el espíritu de la Constitución. La primera consecuencia que se deriva de la autonomía consiste en que es la propia persona y no nadie por ella quien debe darle sentido a su existencia y en armonía con él un rumbo. Si a la persona se le reconoce esa autonomía, no puede limitársela, sino en la medida que entra en conflicto con la autonomía ajena. El considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias inevitables e inexorables. Y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que solo a la persona atañen, solo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen. Cuando el Estado resuelve reconocer la autonomía de la persona, lo que ha decidido ni más ni menos es constatar el ámbito que le corresponde como sujeto ético, dejarla que decida sobre lo más radicalmente humano, sobre lo bueno y malo, sobre el sentido de su existencia. Que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras es parte vital del interés común en una sociedad personalista como la que ha pretendido configurar la Carta Política que hoy nos rige. Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga un delito son claramente inconstitucionales. Entonces yo quisiera oír tu opinión acerca de esa parte primero. Pues ahí de nuevo está el ponderar entre el bienestar individual y el bienestar social. A mí me gusta hacer el símil entre el consumo del alcohol y el de la marihuana porque son dos sustancias que realmente tienen efectos similares, pero que están vistas efectos similares para la sociedad, no para el individuo, pero que legalmente en Colombia están vistas de una forma muy distinta. El costo social se refiere más a todos los procesos sociológicos que se derivan del consumo y de la interacción del consumidor en sociedad que precisamente con la decisión de este individuo sobre sí mismo. Si la decisión del consumo solo afectara al consumidor, creo que el debate podría ser otro. Sin embargo, precisamente haciendo el símil con el alcohol, hace años en Colombia se llevó a cabo un piloto en el cual el dinero de los subsidios de Familia en Acción y todos estos se le entregaban exclusivamente a la madre o a la mujer de la casa y no al hombre. Con esto lograron varias cosas. La primera fue una disminución en el consumo de alcohol en el departamento en el que se intentó esto. Y derivado
de esta baja en el consumo de alcohol hubo un decrecimiento en los casos de violencia intrafamiliar dentro del departamento. Entonces aquí es donde vemos que pues precisamente el consumo de estas sustancias que alteran la química del cerebro y que ponen al sujeto por fuera de su control total, pues lo que termina haciendo es afectando a los seres y a los individuos que lo rodean en su ámbito más íntimo. Creo que ese punto es muy importante, y creo que es muy importante por varias cosas, pero inicialmente porque yo creo que cada sustancia, y es uno de los errores que se ha hecho en todas estas convenciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, cada sustancia es individual e inclusive químicamente no tiene nada que ver la una, pues muy poco que ver una con la otra, inclusive nada. Entonces, por ejemplo, una sustancia como el alcohol tiene unos efectos para el cuerpo totalmente diferentes que los que tiene, por ejemplo, el cannabis o, por ejemplo, el LSD o todas las diferentes sustancias que pueden haber. Entonces, si uno el cannabis, por ejemplo, no habría violencia. Entonces, normalmente las personas no tienden a convertirse en violentas a través del cannabis. Puede que se conviertan porque, eso sí no niego que es una sustancia que genera dependencia, y al generar dependencia física, sí genera cambios y alteraciones en las emociones de la persona, y eso puede generar pues conflictos, pero no al consumirla, sobre todo recreacionalmente, no demasiado, pues en un periodo muy corto. Muchísimas veces no se genera tal dependencia como para generar esos cambios de emociones. Pero la química de cada sustancia es distinta en todos los cuerpos. Yo creo que todos conocemos un borracho agresivo, un borracho dormilón, un borracho llorón. Pero sí hay unas tendencias muy grandes. Sí, obvio, y pero no podemos, lugares, químicos en el... no podemos tomar una decisión generalizada tomando en cuenta el efecto más común que hay sobre las personas, porque hay que evaluar el efecto general que puede tener en la sociedad, precisamente. ¿Pero no crees que eso sería más bien un problema de salud pública? Sí, es que es Pero un problema de salud pública. también hay que entender que para que una persona tenga una reacción machista bajo los efectos del alcohol es porque hay un problema detrás de eso, y que independientemente de que se quite el alcohol o no, la persona va a seguir siendo machista. Y por otro lado, por ejemplo, algo que sucede frente a lo que hablan de la dependencia es que un experimento que se hizo en ratas una vez, no lo recuerdo muy bien pero el nombre, pero es muy fácil de encontrar, donde a una rata se le daba cocaína, no, habían dos ratas y a las dos se les daba cocaína, y luego a una la reintegraron, como que le dieron le cubrieron como sus necesidades básicas, por así, le pusieron interacción social, y la rata no tuvo necesidad de consumir cocaína otra vez, mientras que la otra la alejaron, la marginalizaron, y esta sí generó una dependencia. Y teniendo en cuenta que la cocaína es una droga muy adictiva, como que el 45 es desde el primer consumo hay un 45% de probabilidades de que te vuelvas adicto. Pero esa tesis acerca de la adicción, que la fundamentaron en la hipótesis de que las ratas con el ambiente en el que existieran podían no convertirse en adictas, y la compararon con los soldados que llegaban de Vietnam, en cuanto que muchos de ellos estaban consumiendo heroína y luego dejaron de consumir heroína en el momento en el que llegaron a sus casas. Por ende decían, no, la adicción depende también mucho del entorno en el que uno se encuentra. Ha sido la han desvirtuado muchísimo porque no siguió los parámetros realmente científicos que se tenían que seguir para sacar ese resultado. Bueno, sin embargo, es la que usa mucho como la Secretaría de Colombia. Y el tema del machismo, yo creo que más que ser una dinámica machista, yo creo que es el efecto de las sustancias que alteran la química del cerebro, ahondada precisamente por una cultura machista que para nadie es un secreto que existe en Colombia, mucho más en algunos departamentos. Aquí el tema es, retirando estos incentivos de consumo de sustancias a la población, terminamos disminuyendo la violencia intrafamiliar. Es decir, si hay una relación, porque si tú estás en plena conciencia de ti misma y en plena capacidad de controlar tus impulsos, pues alguna capacidad tienes de reprimir estas conductas que vienen por cultura o por X cantidad de cosas. Pero ¿cuál sería el sentido de prohibir una que
está documentado que genera violencia en las personas. Y adicionalmente, Y la otra no, que está documentado que no llega a generar violencia según lo normalmente. que nos cuentas, yo creo que hay una confusión entre incentivos y legalización o regulación. Entonces, sí, acá no se está dando ningún incentivo, únicamente se está regulando y no se está El criminalizando. incentivo, Y el actualmente- incentivo a consumo en el caso del alcohol, en el ejemplo que yo estoy poniendo, es económico precisamente. Cuando le quita la capacidad económica al hombre para consumir y la pasa a la mujer, pues lo que se vio en términos generales en consumo del departamento fue que disminuyó el consumo de alcohol y subió el consumo de otros bienes pues, Pero necesarios acá la para... discusión que estamos teniendo, eso sí, sobre si se deberían regular las drogas o se deberían legalizar, y lo cierto es que en este momento el artículo 376 del Código Penal sí criminaliza el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y ahí incluye la marihuana. Hay una serie de derechos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que en la sentencia que citó Emilio, pues digamos, lo relaciona con el consumo de la marihuana y particularmente con la dosis mínima. Pero en este momento hay una criminalización y creo que si queremos centrar el debate en la salud pública, que ahí es donde se están centrando tus preocupaciones, pues no debería criminalizarse, es más bien regularse. Si hay un racismo estructural, si hay una xenofobia, bueno, pues digamos, acá lo estamos centrando en el tema del machismo. No, pero acá en Colombia yo creo que no hay Pero sí racismo, es hay muy un tema clasista, racial pero con igual, el tema de igual drogas. sí es muy clasista, y la verdad me atrevería también a decir que es racista, como no me consta que no sea racista, porque tiene, pues el racismo es estructural, tiene un fundamento muy grande, no podemos descartar el hecho de que sí pueda afectar, y más porque sí es muy clasista, porque en el momento en que una persona se vuelve adicta, se marginaliza, y pues hay una relación ahí. Lo que pasa es que hay un fenómeno que son los de las ollas, por ejemplo, que también existe casi que pues en el mundo es común, pero acá es especialmente fuerte, en donde vemos lugares como el Bronx, en donde autoridades estatales no ejercen presión sobre lugares, sí, no ejercían presión, pero pues siguen existiendo. Algunos en San Bernardo se han vuelto a Pero entonces localizar. esos lugares son peores porque existe. Yo por la eso sí creería que puede criminalización. ser algo un poco clasista, porque usualmente las personas que consumen, digamos, bazuco, si son personas que ya han caído, pues, así, pero porque esas son sustancias que no son equiparables al cannabis, en mi opinión. ¿Por qué? Porque el cannabis es una planta que crece en el suelo, que deriva ciertos componentes, mientras que el bazuco es un derivado de la cocaína, que la cocaína en sí de todas maneras ya se hace con elementos que para un consumidor medio no serían aceptables en cuanto a su producción. O sea, según nuestros parámetros, pues de determinar qué productos son legales y cuáles no, claramente uno que se produjera, o pues depende de lo que quisiéramos como colombianos, pero uno que se genera a través de mezclar cemento, gasolina y demás, y todo eso se ingiere, o sea, para ingerirlo no creo que sería legal para ese efecto. Entonces, pues yo con el tema de la regulación, es que hay un fetichismo por intentar regular todo lo que no hemos podido controlar. Y la regulación no ha traído necesariamente efectos positivos para las sustancias que se han regulado. Es el ejemplo, por ejemplo, la minería está reguladísima. Sin embargo, no hemos acabado con la minería ilegal. Y la minería ilegal sigue presentando prácticas nocivas para el medio ambiente, que era lo que se pretendía evitar en un principio. Es decir, cuando usted regula algo, no necesariamente está asegurando que eso que reguló deje de tener el impacto negativo que Pero se supone que tenía que asimismo, tener. como la minería ilegal es un tema muy complejo, porque entre la minería, como no recuerdo el nombre como tal, como a menor escala, y la minería artesanal y la minería ilegal, hay una línea muy delgada, y consiste también en elementos como que no tienen la plata suficiente para poder conseguir las máquinas que se necesitan, y así no sean tan grandes como las que son las grandes empresas. Y sucede exactamente lo mismo. Por ejemplo, lo que tú decías del bazuco. El bazuco es del derivado y como sobras de muchas drogas. De la cocaína. Ajá. Y de muchas otras cosas. ¿Y quiénes son personas que consumen esto? Las personas que no tienen acceso a otro tipo de drogas, y el bazuco es Inclusive muy hay un barato. artículo en Vice de los 70s
en donde la clase más alta de Bogotá pues consumía bazuco en esa época, para que pues vean lo dinámica que puede ser pues toda esta situación. Además, cuando tú planteas que es un tema de acceso y que hay gente que consume drogas con menores garantías para el consumidor, para decirlo de No alguna solo forma, eso. por problemas de acceso, entonces estarías planteando que además de legalizar, tendríamos que subsidiar el consumo. O sea, una cosa es legalizar, No. pero otra cosa es subsidiar el consumo para que las personas... ¿Cómo así subsidiar? ¿Por Pues qué? es que Pues porque si el problema es de acceso, es que al ni siquiera es de regularla acceso. no estás ¿Cómo así de Es acceso? que igual acceso. al momento de legalizarla, el acceso a un consumo más pues, sí, responsable es más fácil. ¿No? Hay lugares donde se hace eso y les ha funcionado bien, porque de hecho la gente que consume constantemente y es adicta puede ser una persona funcional, puede pagar impuestos, va a trabajar y sigue siendo adicta. No sé, no me atrevo a Inclusive plantearlo la acá. jurisprudencia dicta que si no hay una afectación cuantificable en el trabajo que desarrolla la persona, pues no se podría, por ejemplo, despedir a la persona con base a que llega Exacto. pues drogada al Sí, trabajo. pero el punto es, a ver, tu tesis fue que hay consumidores de bazuco en la medida en la que los hay porque no tienen el acceso a la marihuana, por ejemplo. No. Y, No, por pero eso, y, yo por sí- eso, y por eso metiste el tema económico, No, que es, Pero, Yo sí quiero o sea, hablar de es una droga meto mucho más barata. Meto el tema económico para hacer como énfasis en que Pero ahí hay dos cosas. Primero, si se regula, se vuelve más costosa. Eso sí es una tendencia que se observa en todos los países. Porque al regularla, además, los lugares, lo tienes los lugares que donde se regula se vuelve más costosa, entonces se crea de todas maneras un mercado negro que la vende más económica. Otro dato importante, los lugares donde se ha regulado, sobre todo en Estados Unidos, no se ha demostrado un incremento en el consumo de adolescentes sobre la sustancia del cannabis. O sea, la idea de que si se regula o si se legaliza de cierta manera, todo el mundo va a empezar a consumir, no se ha visto implementado. Pero yo quiero plantearles una cosa que me parece interesante. O sea, ahorita les voy a hablar sobre el concepto de la dosis mínima para aclararlo, pero quiero preguntarles una cosa. ¿Se acuerdan que hubo un momento en el que la Corte Constitucional permitió que hubiese consumo pues, en espacios públicos a través de una sentencia? Y luego, a través de decretos, si no estoy mal, en la presidencia dictó que con base a esto mismo que leímos sobre la justificación de por qué uno puede consumir, que no debe afectar al tercero, ellos hablaron de que alrededor de un radio de ciertos kilómetros o metros de un colegio no se podía consumir marihuana, lo cual generó que prácticamente ningún lugar de cualquier ciudad como poblada en Colombia pues se pudiera consumir marihuana. Solo hay como unos espacios de algunos metros en algunos lados. Yo quería preguntarles y preguntarte a ti sobre todo, mi comparación va con el cigarrillo, porque el cigarrillo es una sustancia muy similar, pero que además es muchísimo más nociva que la marihuana, comprobadamente. Entonces, ¿cuál sería la justificación en ese momento de no permitir que una persona vaya por la calle fumándose un cigarrillo de marihuana por la afectación que le puede generar a los niños, y sí pueda fumarse un cigarrillo que está comprobado que puede darle cáncer a las personas solo por el hecho de encontrarse cerca de la persona? Entonces de hecho no hay ningún estudio que compruebe en este momento que fumar marihuana da cáncer. Hay estudios que demuestran que cualquier tipo de combustión sí puede llegar a derivarse en cáncer, pero la marihuana como tal no se deriva en cáncer. Entonces, ¿cuál sería la justificación o por qué como país no damos ese salto al consumo, por ejemplo, en público, si realmente comparado a un cigarrillo, ¿qué le haría más daño a un niño? Yo creo que el cigarrillo. Lo que pasa es que el haber cometido errores desde la parte legislativa o judicial, no sé de dónde se tomen estas decisiones, pues no nos da ninguna clase de incentivo para seguir cometiendo errores. O sea, ya la embarramos con X cantidad de sustancias, entonces pues ya sigamos con todas. Porque entonces, por ejemplo, digamos que se legaliza la marihuana. El siguiente debate va a ser la cocaína. El siguiente debate va a ser el 12B. Porque bajo el argumento de ya es legal esto, que puede ser menos nocivo, que tiene efectos similares o que culturalmente tiene el mismo origen, pues entonces ¿por qué no regular esto que es
muy similar. Pues venga, es que el hecho de haberla embarrado antes no nos da ni el derecho ni la necesidad de seguir cometiendo errores jurídicos. Pues yo creo que no son similares la marihuana y la cocaína, porque la marihuana, como lo hemos hablado, inclusive es una flor que crece, o sea, es una flor, realmente lo que se consume es la flor de la planta. Literalmente uno puede plantarla, una semilla, crece la planta, coge la flor y eso es lo que la persona se podría fumar, mientras que la cocaína es un derivado de una planta. Entonces, por ejemplo, eso sería más comparable con el té de coca. Entonces, el té de coca es un estimulante que también genera dependencia, igual que el café, porque el café también es legal y es un estimulante que genera dependencia. De hecho, la cafeína y la cocaína comparten muchos componentes. Exacto, de pronto no la cocaína, pero la coca como la planta, ¿sí me explico? Porque la cocaína es un derivado sintético que ni siquiera es Lo digo es porque hace años yo tenía que trasnochar mucho para unos trabajos y tuve una sobredosis de cafeína. Sí. Buscando acerca de la sobredosis de cafeína, pues me di cuenta que la terminación ina de la cocaína y la cafeína precisamente se da en que hay compuestos similares entre la cafeína y la cocaína, no la coca, sino directamente la cocaína. Otra cosa es que el café y la mata de coca, o sea, el cafeto y la mata de coca sí tienen, o sea, son familiares, son plantas familiares, pero como tal la composición, hay similitudes entre la cocaína ya como derivado y la cafeína. Sí. Pero entonces sería, o sea, ¿por qué prohibir unas y las otras no? Es que no me... A lo que yo voy es el hecho de que estén permitidas no implica que esté bien que estén permitidas. No. Ok, listo, pero es que también... Pero de pronto depende más si el Estado quiere meterse, qué tanto quiere meterse en la vida de las personas. A mí también me gustaría volver al primer punto de mi primera intervención, y es que no entiendo muy bien ese concepto de costo social. Es decir, el costo social se puede mitigar a través de la regulación y a través de la revisión de este asunto como un asunto de seguridad, de salud pública, no como un asunto que se debe criminalizar. Y es que acá vuelvo con el punto de que esto tal vez no estés muy de acuerdo con que ahorita la razón por la que se esté criminalizando sea racismo y sea xenofobia, pero históricamente, y también es algo estructural, la razón por la que se criminalizó la marihuana en principio fue racista y también fue xenófoba. Entonces, si ya no queremos tener, digamos, esa causa, si ya supuestamente no existe esa causa, ¿por qué no legalizarlo? Porque no es la única causa. No. O sea, si bien bajo su tesis es la causa primera, no es la única causa. Y el costo social se desprende precisamente de los comportamientos que puede tener un consumidor en sociedad. ¿No se podría mitigar más si fuera un asunto de salud pública? ¿Y cómo lo estaría mitigando más? Pues porque cada vez que una persona tenga unas... Primero que todo, se prevendrían muchas sobredosis solamente con regularla y saber qué es lo que cada persona está consumiendo. No, depende de la sustancia, porque la marihuana no tiene sobredosis. Además de eso. Pero digamos que yo lo estoy haciendo como desde un punto donde yo sí estoy de acuerdo con la legalización de las drogas en general, no solo de la marihuana. Eso por un lado. Además de eso, también piensa como que el sistema penal tiene muchas fallas. ¿Quiénes son las personas que van a ser criminalizadas por el consumo y cuáles no? Ahí hay un asunto de clase. Entonces, pues también creo que hay un costo social muy grande. Pero y realmente también acá en Colombia la gente sí es criminalizada por consumo como tal. Yo creo que acá es muy bajo pues el índice de personas que alcancen a pues llevar a la cárcel y todo el tema por el consumo, pero precisamente sí, por el altísimo consumo. Es que yo creo que es un tema muy hipócrita, porque acá se ha ido aceptando cada vez más en ciudades, por ejemplo, como Medellín, es muy común el consumir marihuana abiertamente. Entonces yo lo veo más por ese lado, pero frente al cigarrillo, entonces tu respuesta es porque ya que una hace daño, entonces no aceptemos a la otra. Pero el problema que yo te digo de eso es las personas cuando empiezan a acceder a la marihuana, uno de los argumentos es que la marihuana te lleva a las otras drogas. Entonces, ¿qué creo yo? ¿Cómo no te va a llevar a las otras drogas si para ir a comprar algo que es menos nocivo que un cigarrillo, pues te toca ir a un sitio oscuro donde una persona está vendiendo todas las otras drogas posibles y tú no puedes ir a decirle
oye, ¿qué debo comprar? ¿Cuál es la que pues me hace tal y tal y tal efecto? O lo que sea, como se haría en otros países, como en Estados Unidos, en Nueva York, en Las Vegas. Si uno tiene que ir a un sitio en donde no le van a vender cigarrillos de marihuana, sino le están tratando de meter todas las otras cosas que además son más costosas, pues ¿cuál sería el incentivo para el vendedor? Pues meterte una sustancia que sea más adictiva y que sea más costosa, a él no le importa tu salud. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a esos jóvenes que pues realmente sí están cayendo en ese tipo de drogadicciones? Y yo creo que Pues, por la no permisión. Hoy en día el consumidor que ya es consumidor tiene garantías para su propio consumo. Por ejemplo, lo que ustedes decían de una permisividad para sembrar uno mismo su Pero la persona su que consumo. accede, es que la plantación de marihuana es un tema muy complejo, en donde una planta puede durar hasta casi 3 meses creciendo. Una persona, o sea, obviamente la idea sería limitar a 18 años mínimo el consumo, pero inclusive pensemos en la persona de 18 años. La persona de 18 años, digamos que es promedio, no va a conocer demasiado sobre el tema. Si tiene que plantar su propia planta, esperar 3 meses y demás, ¿no crees que va a acceder mejor a un sitio donde puede ir a comprarlo como cualquier otro producto? O le vamos a decir a la gente que pues plante tabaco para fumarse su tabaco. Cualquier persona que hoy en día quiera consumir, yo creo que conoce sí o sí algún otro consumidor, que primero puede indicarle formas de consumo sanas y segundo puede decirle lo de las matas y todo esto. Pero acá el tema que usted toca es el microtráfico en general, y yo creo que sí o sí el microtráfico hay que combatirlo, sea legal, sea ilegal el consumo del microtráfico, hay que combatirlo. Y acá no es que hay que legalizar la marihuana para que no me ofrezcan drogas más duras, no, es que aquí hay que evitar que el dealer exista de por sí y tenga un espacio en el espacio público. Y entonces, si sabemos, entonces vamos a decir que todos tienen que plantar en la casa los 3 meses. No todos tienen que plantar en Pero la casa entonces, los 3 meses, si pero se cumpliera el el objetivo. acceso a la marihuana hoy en día en Colombia no se da solo por medio de los dealers. Pero pues digamos que en un alto porcentaje. Y en todo caso los amigos tampoco se sabe si tienen un consumo responsable. Y ahí es el otro tema, y es que creo que sería muy bueno para los consumidores si ahí tuvieran una etiqueta como está en los cigarrillos, para saber cuáles son los efectos que eso tiene en tu cerebro y los perjuicios, y digamos así un consumidor primero sabe lo que está haciendo y además está tomando una decisión responsable con base en su conocimiento. No lo hace con base en, por ejemplo, la presión social, que me parece que es un lío. Y digamos, también te quiero mostrar un caso de éxito frente al tratamiento de adicciones, frente al tratamiento de lo que sucede cuando uno está drogado. Y es Échele Cabeza, que digamos es una empresa que va a los festivales y ellos lo que hacen es cuidar a la gente cuando ya está muy drogada, y les cuenta también qué es lo que tienen y les cuenta también qué es lo que pueden hacer. Sitios donde uno puede ir a probar las sustancias para saber realmente qué es. Le prueban las sustancias y además lo van a cuidar en caso de que usted esté muy drogado. Y le pueden contar qué es lo que puede hacer para que esté mejor. Y ese tipo de consumo responsable no se puede encontrar con amigos. Se tiene que encontrar con gente que sabe del tema, y si es el Estado quien provee esa seguridad a la hora de que pues usted esté comprando algo y usted sabe que eso es marihuana, por ejemplo, que no tiene nada más, y también le están advirtiendo los riesgos y también le están diciendo y le están ayudando en caso de que usted tenga una adicción, creo que es algo ideal que el Estado ahí intervenga y al menos lo regule. Pero dejando de idealizar las cosas, ¿realmente usted considera que el Estado colombiano tiene la capacidad para eso? O sea, regulado y legalizado está el alcohol y el tabaco, y harto nos han dicho cuáles son las consecuencias de ambos. ¿Y ha habido alguna baja en el consumo de esas dos sustancias, el consumo excesivo además, por el conocimiento de sus efectos? Porque sigue llegando gente a los hospitales con comas etílicos. Pero es que la marihuana no crea eso. No crea eso, pero también el conocimiento sobre los efectos de la sustancia no necesariamente es un incentivo negativo para el consumo. Pero también, y bajo ese argumento, idealizando, como dejando de idealizar, ¿tú crees que de verdad, si seguimos en una guerra contra las drogas, en algún punto la vamos a ganar? O sea, algún día, si se acaba, primero el microtráfico, muy difícil de acabarlo, pero Total. si se llega a acabar,
Entonces lo que estamos diciendo es que la persona sí tiene que conseguir con su propio consumo dentro de su propio hogar, digamos. Acá, pues eso parte del supuesto de que el consumo va a seguir, pero es que si se da, o sea, si enfrentamos realmente el consumo y entendemos el costo social que tiene el consumo en general para Colombia, pues venga, es que no es solo el expendio ni la forma de conseguir. E inclusive como una manera de potencializar la economía, no sería bueno, ya que somos una sociedad que consume bastante, no solo enfocarnos en entregarle a los estados de afuera nuestros propios productos, sino convertirnos pues en que sea uno de los motores de nuestra economía también. Colombia es una dispensa para el mundo de drogas, sí, pero la rentabilidad del narcotráfico en Colombia no está necesariamente en la marihuana, sino que está en la cocaína. Total. Y cuando nosotros, a ver, en este momento Colombia ya exporta marihuana, no para consumo, sino para otros usos, medicinales, industriales. Bueno, la cosa es, podemos nutrirnos económicamente de la marihuana, sí, pero no del consumo, y el hecho de exportarla, precisamente nosotros no la exportamos para el consumo. Entonces dañemos a los ajenos y a los porque colombianos. no lo estamos exportando para uso recreativo, lo estamos exportando para uso industrial y medicinal. Lo cual sí nos está retribuyendo de forma económica y está generando plazas de empleo y está aumentando la tributación nacional. Pero es que una cosa, y para usos medicinales e industriales ya está legalizado también en Colombia y ya lo utilizamos, y me parece que sí puede ser alternativa para generar abaratamiento en muchos productos de consumo interno. Exacto. Pero una cosa es la industrialización y el uso medicinal de una sustancia, y otra cosa muy distinta Pero mira que en el uso es el consumo industrial y recreativo. también en el uso medicinal se requieren una serie de licencias para que la persona primero pueda cultivar, pueda producir. Se requiere que uno vaya hasta el INVIMA y le saquen una licencia. ¿Tú crees que eso lo están haciendo las personas que están vendiendo a los adolescentes por ahí? Es un problema muy grave. Uno no sabe lo que está consumiendo. Entonces, De hecho, pensándolo desde ese punto, la misma permisión de tenerlo en la casa, pero no permitir no regular su distribución, lo que hace es generar que las personas puedan microtraficar. Es decir, las personas lo que hacen es que utilizan esa permisión alrededor, o ese permiso alrededor de plantar en su casa para vender ese producto. Entonces es una manera también de obviar la ley de cierta manera. Sí, pero usted bien lo decía hace rato, y es cuando se genera el mercado legal de la marihuana, sí o sí se va a generar un mercado subterráneo, y ese mercado subterráneo que justamente va a afectar a las clases más bajas de la población, porque son las que no tienen la capacidad económica de consumir de manera responsable, pues entonces ahí estamos ampliando la brecha de desigualdad entre las personas que tienen la capacidad de consumo responsable y aquellas que vamos a marginar para que consuman lo que les venda el dealer, porque el dealer, si es legal, pero él está en un mercado ilegal, pues no va a ir al INVIMA a ver qué es lo que y ahí está seguiría vendiendo. accediendo a las otras drogas de las que hablamos. Pero bueno, Exacto. antes de Entonces, terminar, bueno, quisiera mencionar primero, dos conceptos. El primero, el de la dosis mínima que hemos hablado tanto, que está definido en la Ley 30 de 1986, que en su artículo 2, literal J, establece la dosis personal como la cantidad de estupefacientes que una persona aporta o conserva para su propio consumo. Y con respecto a la dosis de aprovisionamiento, que quería mencionárselas, que no sé si la conozcan, según la Corte Suprema de Justicia en su sentencia SP 3605, esta consiste en la cantidad de droga ilícita que una persona aporta para consumir durante un periodo de tiempo y que excede la cantidad de dosis personal. Entonces, acá en Colombia, inclusive, ya jurisprudencialmente existe una línea en donde la persona que porta más de la dosis mínima no se le puede judicializar en cuanto al respecto de que puede justificar que ese es su consumo para unos días. Es decir, hay un ejemplo en el departamento de Antioquia en donde una persona la cogen con, digamos que 120 gramos de marihuana, que es como, no sé cuántas veces, pero por ahí 10 veces lo que consumiría una persona, pues de lo que dice la dosis mínima, porque en la dosis mínima se establecen diferentes gramos. Por ejemplo,
5 gramos de marihuana es la dosis mínima según el artículo 2 literal J de la ley 30 del 86. Entonces, si una persona carga 120 gramos como lo cargaba esta persona, uno de los indicios es que como no lo tiene porcionado, entonces él puede demostrar que es para su propio consumo. Entonces vemos que están abiertas todas las posibilidades para que siga existiendo el tráfico ilegal. Realmente judicializar a una persona por marihuana en este momento es casi que imposible desde mi perspectiva personal. Entonces yo sí creo que esta es una discusión que debemos dar como jóvenes, que tenemos que afrontar, que tenemos que dejar un poco a un lado pues muchas hipocresías. Un argumento a favor de no consumir, que creo que no se mencionó, y desde el lado conservador sobre todo, es ese precisamente de alejarse de la realidad, porque pues acorde al pensamiento católico y cristiano, salirse pues de la propia realidad es algo que uno no quisiera desarrollar durante mucho tiempo. Es decir, lo que lo invita a uno la Biblia es a estar presente en el momento, pero también vemos que existe un consumo de alcohol dentro de figuras muy importantes, o de la más importante como lo era por ejemplo Jesucristo. Entonces yo creo que es un campo abierto pues en cuanto a que a través de ese consumo muy moderado de alcohol, yo he visto padres discutiendo este tema pues a través de internet, por ejemplo, en donde sí se podría comparar el consumo moderado de alcohol con el consumo moderado del cannabis y el efecto que eso generaría en el cerebro. Lo que han dicho los padres principales que he visto es que eso no se puede comparar, porque la persona cuando consume marihuana inmediatamente se retira de la realidad completamente, mientras que el alcohol puede tomarse una copa y realmente el efecto no va a ser mucho. Pero para un consumidor habitual de marihuana, en donde la dependencia genera que el efecto sea mucho menor, entonces ese argumento empieza a volverse más, pero volvemos más abierto a lo que he dicho todo el tiempo, y es el hecho de que se hayan cometido errores y que culturalmente se haya facilitado el consumo de ciertas sustancias. No es una invitación abierta a que lo hagamos con todas. Y aquí yo quiero poner algo sobre la mesa, y es, teniendo en cuenta que hoy en día en Colombia se puede consumir dentro de las casas, se puede producir lo que va a necesitar la persona. Hay una diferencia real entre la legalización, bueno, la legalización sí, pero entre las facilidades para el consumidor de alcohol y el de marihuana. La única diferencia es que en Colombia en este momento no hay lugares de consumo de marihuana, pero que yo sepa, por ejemplo, yo no puedo ir en la calle tomando aguardiente, ni puedo estar en un parque echando pola. Eso la regulación nacional ya la prohíbe. Entonces, en términos generales, ya hay una ley, una normatividad muy similar entre el alcohol y la marihuana. Pero, y repito, el hecho de que ya hayamos cometido errores históricos que tienen un costo alto, por ejemplo, el aumento en la tasa de violencia intrafamiliar que sí se da en regiones del país por el consumo de alcohol, pues eso no es una invitación a que legalicemos todo lo demás que pueda ser similar. Pero hay algo como que me parece importante decir, y es que, por ejemplo, esa ahora es la excusa. Entonces después, si por ejemplo quitáramos el alcohol, igualmente después la violencia intrafamiliar se vería reflejada por otro lado, y el problema ahí no es el consumo solamente, sino pues que hay una violencia de género estructural, y que independientemente de que haya alcohol o no, va a estar. Sí, y el alcohol es la excusa ahora, después va a ser otra. No es la excusa, lo que pasa es que una persona en estado de alicoramiento no tiene control sobre sí mismo de la forma que la tiene cuando está sobrio. ¿Eso qué hace? Eso nos lleva a que el sujeto es mucho más susceptible a seguir esos patrones culturales que sabe que está mal. Exacto, pero que entonces, en su plena capacidad cognitiva pues se inhibe de llevarlos a cabo. Pero sí o sí en algún punto va a usar otra excusa para desinhibirse. Yo no estoy diciendo que sea una excusa el consumo de alcohol, estoy diciendo que es una condición que lleva a que se presenten alzas en esto. Tampoco estoy diciendo que si no existiera alcohol no existiría la violencia intrafamiliar, porque no es así. Total, pero bueno, Ya para concluir, bueno, sigue. únicamente
pues hay que notar que no hay diferencias en cuanto a la multa, es decir, si uno está fumando en un parque y también está consumiendo alcohol, pues va a tener una multa, ciertamente, pero realmente la regulación es muy distinta. Y el hecho de que se pueda vender alcohol en una tienda de barrio, pues ya es algo muy diciente, no se puede vender marihuana, y tampoco cuando uno compra la marihuana, el cosito que dice, bueno, pues la bolsita no le va a decir cuáles son los efectos perjudiciales, mientras que eso sí lo dice el alcohol, y eso tiene muchos efectos desde el comercio exterior y también... Eso realmente se puede decir que ha causado una disminución en los incentivos de consumo de alcohol, por ejemplo, o el hecho de que usted pueda ir y comprar el alcohol en una tienda, hablando otra vez desde la salud pública, ha reducido de alguna forma el licor adulterado y la venta de licor adulterado. Así lo reduzca o no, tenemos que preguntarnos si queremos ser una sociedad que le da bastante información a sus consumidores o no. Pero entonces, la información al consumidor consumidor se puede dar incluso siendo ilegal la marihuana. O sea, no hay que legalizarla para informar al consumidor. Aquí se pueden hacer muchas campañas de concientización sin necesidad de legalizar la marihuana. Pero entonces precisamente por eso... Y se pueden hacer campañas de concientización sobre los efectos desde los colegios, por ejemplo. Y no para eso hay que legalizarlo. La intervención del Estado, entonces, ¿debería ser criminalizando o debería ser más bien apoyando al adicto, concientizando? Ahí es donde está la concientización. La La concientización no se da solo en el paquetico de marihuana, que además yo creo que alguien antes de fumar algo de marihuana no se va a poner a revisar la etiqueta, así como pocas veces revisan la etiqueta de los cigarrillos o del alcohol. Esa concientización se puede dar desde las aulas, desde los colegios y en espacios públicos, televisivos, y hay 1000 formas de concientización. Y lo otro es, se puede apoyar al que ya es consumidor sin legalizarlo. O sea, si esta persona tiene una serie de afectaciones por su consumo, pues el Estado no es que porque sea ilegal su consumo no va a proveerlo de servicios médicos o psicológicos que necesite. Pero o sea, sí es la tendencia, sí es la tendencia. Es la tendencia. Lo que hay que hacer es... Échale cabeza es un tema que se quería cerrar por precisamente la función que cumplía. Lo que hay que hacer es un concepto que podemos observar, pero ya concluyendo, porque este tema es bastante extenso, entonces tenemos que darle alguna conclusión. Hay un tema que es el de consumidor vulnerable, que es un concepto de que no todos los consumidores son de las mismas características. Entonces, un consumidor que tiene acceso a una información por sus características de educación, de clase social y demás, no es lo mismo que un consumidor pues, de las clases sociales más bajas o que no haya podido recibir una educación, en cuanto a que la información que está dentro de su cabeza per se no va a constituir la misma. Entonces hay ciertas cosas, o sea, por ejemplo, un consumidor vulnerable, en el tema ya acá saliendo un poquito antes de acabar, del azúcar. Entonces por eso es que yo creo que también serían útiles esas etiquetas muy fuertes en contra del azúcar que existen ya en muchos países, porque la persona no sabe leer esas tablas tan complejas. Inclusive personas que yo conozco muy cercanas me han dicho: no entiendo cómo se leen, qué es lo que significan las calorías, qué es lo que es un carbohidrato, qué significa que sean grasas trans o no grasas trans. Entonces yo creo que todo eso tan complejo, el Estado sí debería, si se preocupa por la salud pública, enfocarse en proveerlo de la manera más sencilla posible, sí, y más directa. Pero no es necesariamente mediante el consumo ni etiquetas en el consumo, sino campañas de concientización general. Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Esta fue una conversación muy agradable, sobre todo porque logramos dinamizar el tema y entonces estuvimos activamente discutiendo, lo cual demuestra que realmente es un tema que como jóvenes nos importa. Es un tema que es determinante para nuestro país, para el futuro, para lo que nosotros creemos que Colombia debe hacer como ejemplo mundial, sobre todo considerando nuestra situación de expendedores de drogas en general. Como siempre, los invitamos a participar desde la facultad. Nos pueden encontrar como @desde_la_piso facultad en Instagram, en YouTube como desde la facultad, en Spotify también como desde la facultad, o si no nos encuentran, ponen La Voz del Derecho desde la facultad. Muchas gracias por escucharnos, están invitadísimos a compartir su opinión si lo quieren y sus temas. Hasta luego.
En La Voz del Derecho hemos transmitido desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad.